Bueno, abrimos hoy el programa, como todos estos días, conociendo los diferentes pilares de los programas de los candidatos por Navarra al Senado. En este caso vamos a conocer a Toni Magdaleno, es el candidato del Partido Socialista a la Cámara Baja por nuestra comunidad foral. Él fue concejal en el Ayuntamiento de Barañáin por el Partido Socialista de 1999 a 2003. Fue su primera incursión en política. Es profesor, es pamplonés, doctor en Derecho por la Universidad Pública de Navarra, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria y en la UNED, también en Cantabria. Toni Magdaleno pretende lograr uno de esos 5 puestos del Senado. Vamos a ver con qué posibilidades y con qué ideas. Toni Magdaleno, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, desde luego, semana de debates televisivos. En las últimas semanas hemos visto el debate en Antena 3, en la televisión pública, y es cierto que ha habido una gran crítica en general de las diferentes voces y opiniones de nuestro país acerca de la actuación, ¿no?, del líder del Partido Socialista. ¿Justa crítica o no? No, discrepo totalmente de esa opinión. Yo creo que el momento de las elecciones es el momento de discutir en torno a cuáles son los mejores programas para nuestro país. En ese sentido, yo creo que Pedro Sánchez fue, y además lo dicen las estadísticas, el candidato que más medidas propuso para mejorar nuestro país. Medidas concretas que van a mejorar y cambiar la vida de los ciudadanos. Estamos abogando por la mejora del salario mínimo interprofesional, estamos abogando por acabar la reforma laboral que tanto ha precarizado la vida de los trabajadores. Estamos hablando de cosas tan sencillas como la conciliación de la vida personal y familiar, y fue el candidato que más propuso de todos. Y los ciudadanos tienen que saber qué es lo que va a cambiar si votan al Partido Socialista y si votan a nuestro candidato Pedro Sánchez. Pero es verdad que cometió errores, ¿no? Pero es cierto también que Pedro Sánchez dice que quizás sus errores se magnifican, que si el error que comete lo comete Pablo Iglesias, no es un error de tal calado. Sí, ¿Es una buena defensa o no? Está claro que hay dos grandes alternativas en estas elecciones generales. Está la del Partido Popular, que es el que ha producido estos importantes recortes en cuestiones vitales como la sanidad o la educación, y luego otro gran proyecto es el proyecto socialista, un proyecto social donde habla de una recuperación económica, pero una recuperación económica que llega a todos. Yo creo que el propio el candidato de Podemos creo que se ha descalificado en esa carrera, puesto que no ha propuesto nada que pueda mejorar y contribuir a la recuperación económica. En este sentido, además, ha cambiado de programa continuamente, cada mes. Por lo tanto, entendemos que no es un programa, un candidato fiable, y yo creo que los ciudadanos lo están entendiendo, porque al final lo que se decide son qué programas, qué políticas se van a aplicar. Y en ese sentido, pues entendemos que Pedro Sánchez es la persona que mejor puede cambiar el devenir de nuestro país. Son momentos de crítica, pero es verdad que luego el escenario del 21 de diciembre también puede cambiar la crítica en la amistad, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Qué posibilidades de escenarios políticos se barajan? El Partido Socialista se ve de la mano de Podemos y de Ciudadanos, vemos a Ciudadanos de la mano del Partido Popular. ¿Con qué esquemas juegan ustedes? Bueno, nosotros entendemos que existe un gran bloque, que es el bloque de la derecha, donde Ciudadanos y el Partido Popular llegarán a entendimiento, como han llegado a la mayoría de las comunidades autónomas, si les dan la mayoría absoluta para la investidura. Nosotros estamos tratando de convencer, porque estamos en el momento de campaña, que nuestro programa es serio, que nuestro programa es fiable, que todas las propuestas que hemos realizado en cuanto a la reforma constitucional y otra serie de medidas son hechas por grandes profesionales y que vienen avaladas por estudios desde hace mucho tiempo. En este sentido, entendemos que Podemos, por ejemplo, no tiene un programa claro, porque primero hablaba de no pagar la deuda exterior, luego sí, bueno, va cambiando, y además va buscando aliados en cada sitio distintos. Entendemos que es más un grupo de personas que se va uniendo, pero que no tiene un programa claro y definido como tiene el Partido Socialista. Y además una experiencia de gobierno donde en materias como educación y materias como salud tenemos una gran experiencia y queremos volcarla de nuevo en la sociedad española, porque entendemos que los ataques del Partido Popular a estas políticas han sido sumamente duros y queremos mejorar de nuevo la educación. Pensemos que los grandes recortes en educación van a influir de manera muy importante en la competitividad de nuestra sociedad y de nuestro país. La pérdida de oportunidades que hemos tenido en la pérdida de becas. Yo he tenido muchas becas a lo largo de mi formación. He tenido becas del Gobierno de Navarra, del Congreso de los Diputados, de la propia Universidad Pública de Navarra, etcétera. Y
esas becas me han ayudado a tener la oportunidad de la formación, pero cuando hablamos de formación no es solo la igualdad de oportunidades, las becas, sino es la competitividad de toda una sociedad. Estamos en un mercado global donde competimos todos contra todos, muchos países, y debemos de entender que dar igualdad de oportunidades es permitir que los mejores accedan a las mayores responsabilidades y de esta forma generar riqueza y competitividad. Mirando aquí a Navarra, ¿no? Dentro del conjunto de España, la educación desde luego está ahora sobre la mesa, los diferentes modelos lingüísticos que se plantean. En este caso el Partido Socialista defiende, mantiene su postura en relación con el programa de aprendizaje de inglés, que en los últimos días hemos visto cómo profesores y familias han salido a las calles para criticar esa moratoria que plantea el consejero de Educación. ¿Por qué modelo apuestan exactamente? Nosotros apostamos que la prioridad de los recursos públicos deben ir en aquello que genera igualdad de oportunidades real. Yo soy responsable de Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria y me toca recibir alumnos de distintas nacionalidades de Erasmus e enviar a otros países. Entendemos que eso es lo que genera igualdad de oportunidades real, lo que nos hace competitivos como sociedad. Entienda que el idioma de la investigación es el inglés, donde los avances tecnológicos son inglés y lo que nos permite comunicarnos con el exterior. No entendemos la enquina del cuatripartito nacionalista con el modelo en inglés y decide paralizarlos y hacer una oferta pública de empleo que es sumamente injusta y que no se adecua a la realidad. Si queremos una comunidad de futuro, si Navarra quiere ser competitiva, tiene que apostar por el conocimiento de idiomas. Y entiendo que un progresista siempre tiene que apostar por una educación pública de calidad, donde también se den aquellos instrumentos que posibilitan el acceso a una mejor formación y una mejor competitividad, porque al final toda la sociedad, con estas medidas, nos enriquecemos, porque al final somos más competitivos. La derogación de la LOMCE es uno de los puntos fuertes en su campaña en lo que se refiere a la educación. ¿Puede estar sujeta la educación en España a los vaivenes políticos o se requiere un pacto de Estado para mantener un sistema quizá pues con un futuro más largo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es necesario un pacto. Soy docente universitario. Además de la LOMCE hemos sufrido diversas modificaciones unilaterales por parte del Partido Popular y ha generado un enorme rechazo en la comunidad universitaria y entendemos que el modelo educativo de este país, con el que salga de la crisis, tiene que ser fruto de un gran acuerdo político. Cuando Gabilondo fue ministro, llegó a un gran consenso político con la comunidad universitaria, con la mayoría de las formaciones políticas, y a última hora el Partido Popular se descolgó y derogó esta norma. Nosotros proponemos un gran nuevo pacto educativo donde la comunidad educativa esté muy presente y fijemos y establezcamos un modelo para que en su momento vayamos evaluando, pero entendemos que la mejor medida de salida de la crisis es garantizar un modelo educativo competitivo. Desde luego ese es el marco, ¿no? Pero es verdad con las especificidades de Navarra. Aquí tenemos también el euskera como sabemos todos muchas veces como arma arrojadiza entre unas formaciones y otras. ¿Qué tratamiento tiene que tener desde su punto de vista el euskera en la enseñanza? Pues el euskera es una parte más de Navarra y en ese sentido tendremos que preservarlo, protegerlo y facilitar su aprendizaje. Pero también tenemos que ser conscientes de la importancia del conocimiento de lenguas comunitarias. Me refiero al inglés en concreto porque me ha citado antes el PAI, pero también otras lenguas. Vivimos al lado de Francia o Alemania. La empresa automovilista tiene un gran peso en nuestra comunidad. Entiendo que lo prioritario en este momento y donde, dado los escasos recursos que tenemos, debemos de priorizarlos en aquello que genera igualdad de oportunidades, sobre todo en la educación pública, para que cualquier ciudadano, independientemente de su capacidad económica, acceda a las mayores oportunidades posibles. El Senado, usted es candidato al Senado y gran parte de las formaciones no confían de alguna manera en la situación actual de la Cámara Baja. ¿Qué modelo de Senado requiere España o hay que suprimirlo para utilizar el dinero que se invierte en esos 265 senadores en otro tipo de actividades, de impulso de políticas sociales en materia de educación, de sanidad? ¿Qué modelo tiene el Partido Socialista? Bueno, nosotros abogamos por un modelo federal, lo hemos estado predicando porque entendemos que es el momento de entender a España no como algo monolítico, sino con lo que somos. Somos plurales, pero entendemos a su vez que la pluralidad es riqueza y por eso proponemos un modelo federal donde, a pesar de nuestras diferencias, tenemos un proyecto en común.
En ese modelo federal es esencial, como en el resto de estados federales, una Cámara de Representación Territorial, donde se decidan aquellas cuestiones que afectan a las distintas comunidades autónomas. Imaginemos, por ejemplo, una cuestión tan importante como es la sanidad. ¿Cuáles son los servicios mínimos que deben de prestar todas las comunidades autónomas dentro de la cartera de la seguridad de los servicios de salud? Pues esos tipos de cuestiones deben de ser decididas en el Senado. Un foro de cooperación, donde las comunidades autónomas, aquellas cuestiones comunes donde quieran solucionarlo, puedan solucionarlo, o aplicación del derecho europeo, pues las comunidades autónomas están aplicando el derecho comunitario, que decidan de manera conjunta cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Eso es un modelo de integración política y además puede ayudar, como en el resto de estados federales, a un mejor funcionamiento del Estado. Es cierto que la ciudadanía en general, en muchas ocasiones, ¿no?, desconoce realmente para qué sirve el Senado, al menos en nuestro país, ¿no?, que hay cierta desafectación también acerca de la labor que hacen los senadores. Sí, porque en el diseño constitucional el Senado estaba pensado como una Cámara de Representación Territorial, pero hemos visto que ha sido una Cámara de segunda lectura. No ha cumplido su función dentro de nuestro Estado autonómico. Nosotros queremos que pase a ser un Estado federal y, por lo tanto, queremos reformar la Constitución para que ese Senado cumpla esa función y podamos tener un Senado tipo como un modelo austríaco, un modelo alemán. Bueno, esto tendría que ser el fruto del consenso de las distintas formaciones políticas, pero vemos que esta propuesta cada vez está teniendo más aceptación en otros partidos políticos. Vamos a mirar, ¿no?, infraestructuras que desde luego están en Navarra, nos conectan con el resto de España y seguramente serán motivo de debate también en las cámaras, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Cuando estuvo Pedro Sánchez aquí en Navarra dijo exactamente que el PSN buscará, o el PSOE buscará, recursos para impulsar el tren de alta velocidad, un modelo de infraestructura que en principio no tiene absolutamente claro el Gobierno presidido por Uxue Barkos. ¿Es importante el tren de alta velocidad en Navarra? ¿Hay que defender esta infraestructura? ¿Podemos vivir y no perder el progreso prescindiendo de este tren? Bueno, el Partido Socialista es un partido socialdemócrata y cree en las infraestructuras, cree en el tren de alta velocidad porque tenemos que tener en cuenta que va a ser también un tren para llevar mercancías y eso nos va a permitir ser una tierra mucho más competitiva y desde luego que llegue a vertebre el territorio de Navarra. Imaginemos los productos de Navarra, podemos tener conexión con el resto de Europa. Dejar atrás esa oportunidad significará que Navarra se va a quedar atrás en la competitividad y en la generación de riqueza. No entendemos la inquina del cuatripartito en una infraestructura que entendemos que cualquier partido que tiene una vocación progresista tiene que apoyar para garantizar el desarrollo de nuestra comunidad. Y podemos decir algo muy semejante con el Canal de Navarra. El agua es vida. Si queremos agricultura en Navarra y si queremos una industria agroalimentaria en Navarra, tenemos que garantizar la llegada a la ribera del Canal de Navarra. Y el cuatripartito nacionalista no entendemos, no llegamos a una explicación lógica de que no quiera que Navarra se vertebre y se desarrolle también en dos cuestiones vitales de Navarra, que es la agricultura y la industria relacionada con la agricultura. Toni, hace referencia, por supuesto, al Gobierno nacionalista, al Gobierno formado por 4 partidos, al cuatripartito. En este caso, las cuestiones identitarias creen que están pesando más en estos días de gobierno que el impulso a infraestructuras o el impulso a la economía y el progreso económico de nuestra comunidad. A los hechos me remito. El primer pleno monográfico del Parlamento de Navarra lo han dedicado al derecho de secesión, siendo el primer problema de Navarra el paro. La mitad de la juventud española y Navarra está en paro, y que se hable de la secesión, de desconectarnos del resto de España, desconectarnos del resto de Europa, pues no lo comprendemos. Pero también podemos hablar de lo que hemos comentado antes, el modelo lingüístico, hablar de instrumentos para el progreso de la comunidad, para la competitividad, para la igualdad real de oportunidades. Pues el cuatripartito nacionalista no está por la labor, está por el elemento de cohesión interno suyo, es el elemento identitario y el elemento nacionalista. Particularmente nosotros, los socialistas, nos entristecemos por la actitud de Podemos y de Izquierda Unida, ¿no? De Geroa Bai, que es un partido nacionalista, lo esperamos, lo respetamos por supuesto, y de Bildu de la misma manera. Son dos partidos donde su prioridad son los territorios y no las personas, son las banderas y no las necesidades de los ciudadanos, y bueno, no esperábamos otra cosa. Pero
pero de Podemos e Izquierda Unida particularmente han hecho una dejación ideológica muy importante y les tendemos la mano para que apoyen las infraestructuras esenciales de Navarra y la igualdad real de oportunidades. Hace referencia al desempleo, a la tasa de desempleo, Sí. que es verdad que en noviembre bajaba en 50 personas, ha disminuido ligeramente el desempleo, pero junto al desempleo hay otro problema importante en nuestro país, también aquí en Navarra, que es la precariedad en el empleo, ¿no? Sí. Hay, bueno, pues miles de personas cuyo salario no llega a los 900 euros al mes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista para evitar este asunto? ¿Reforma laboral, despidos, precariedad en el empleo? ¿Cómo cambiar el país en este sentido, ¿no? Porque es cierto que hay personas que a pesar de que trabajan son pobres, no pueden Sí, pagar sus gastos. es cierto, y es un drama, sí, sí. Proponemos distintas medidas. En primer lugar, queremos subir el salario mínimo interprofesional hasta llegar a 1.000 euros en un periodo de 2 legislaturas. Recordemos que los anteriores gobiernos socialistas fueron los que más han elevado en la historia de España el salario mínimo interprofesional. Proponemos derogar una reforma laboral que la consideramos injusta, y esto es lo que se va a decidir. UPN y el Partido Popular han apoyado esta reforma laboral que no ha conseguido generar más puestos de empleo en España, porque es verdad que se ha reducido el paro, pero como consecuencia de que hay menos personas que están trabajando en estos momentos. Y nosotros proponemos hacer un gran pacto de Estado con los sectores, con empresarios, con trabajadores, con representantes de trabajadores, etcétera, puesto que entendemos que se deben de garantizar salarios dignos y puestos de trabajo estables. Pero es que esto depende de la recuperación económica. Si yo tengo ¿De dónde capacidad... saldrá el dinero, ¿no? Para ascender, por ejemplo, ese salario mínimo interprofesional, ese ascenso? ¿De dónde se puede obtener más ingresos para plantear esto a nivel general en nuestro país? Si se impone un salario mínimo, tiene que salir de la contratación, obviamente, sí. Se tiene que salir de la Bueno, temas contratación. de economía y alianzas electorales, Sí. otro de los asuntos. Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular han unido, ¿no?, sus lazos de cara, o teniendo en cuenta esta próxima campaña electoral, próximas elecciones del 20 de diciembre. ¿Eso invalida un posible pacto futuro entre Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista como en legislaturas anteriores? Bueno, yo soy el candidato del Partido Socialista al Senado, no me corresponde contestar. Yo lo que quiero Pero decir tendrá en una eso... idea también como miembro de la familia socialista, ¿no? No, es que la verdad es que hay una ejecutiva en mi partido que le podrá contestar. Yo la verdad que no manejamos ese escenario por el momento, estamos volcados en que que Rajoy deje de ser presidente de gobierno y que lo sea Pedro Sánchez, puesto que entendemos que es lo que necesita y que es lo mejor para España y para Navarra en particular también. Es cierto que bueno, es una alianza que se ha producido en legislaturas anteriores, España tiene recorrido en este camino. ¿Cree que sería la única posible alianza de alguna manera para combatir, si cabe la expresión, ¿no?, o cambiar de gobierno tras 4 años de gobierno cuatripartito? ¿Sería esa una opción? ¿Lo harían por Navarra? Nosotros, nuestra prioridad en Navarra es mejorar las condiciones de los ciudadanos navarros. En ese sentido, nosotros somos un partido que tenemos gran centralidad en el sentido de que, de un lado, tenemos un proyecto institucional claro, en el sentido de que defendemos Navarra. Hemos apostado además en estas elecciones, y esto tiene que saber el electorado, porque la Comunidad Foral de Navarra sea incluida entre el elenco de comunidades autónomas y garantizar así al máximo la estabilidad institucional de Navarra como comunidad autónoma diferenciada. En ese sentido, todos los partidos políticos que se quieran sumar a esa reforma constitucional, puesto que entendemos que el mapa autonómico se tiene que cerrar porque los españoles ya han decidido qué comunidades autónomas son y nosotros proponemos en esa medida. Y por otro lado, y en eso podemos coincidir con los partidos, y por otro lado, creemos en una educación pública y de calidad y en unas mejoras sanitarias. Nosotros tenemos un programa y estamos dispuestos a llegar a entendimientos en torno a políticas concretas, por supuesto, porque entendemos que es lo mejor para ¿Pasando Navarra. por los regionalistas o no? Nosotros, si quieren los regionalistas, el Partido Popular quiera formar la propuesta constitucional que tenemos, pues estaremos encantados de llegar a un acuerdo con ellos. Y yo creo que no vamos a llegar a ningún tipo de entendimiento, visto la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular y UPN en el Congreso de los Diputados. Creo que en esos aspectos no vamos a llegar a ningún entendimiento porque ellos entienden que la precariedad laboral es la mejor forma de crear empleo y nosotros apostamos, por ejemplo, como propuesta, duplicar el gasto en inversión y desarrollo. Bueno, 5 escaños están en liza por Navarra, ¿no?, para la Cámara. Posibilidades reales del Partido Socialista y, sobre todo, ¿qué diferencias presenta el Partido Socialista respecto al resto de candidaturas que parten de Navarra a Madrid?
Bueno, de un lado tenemos el cuatripartito nacionalista presenta una lista conjunta al Senado. Entendemos, respetamos desde luego su decisión de ir conjuntamente al Senado, y esa oportunidad de ir en coalición se entiende que debe ir en torno a un programa conjunto para las instituciones para decir quién va a ser el nuevo presidente del Gobierno y cuáles van a ser las políticas que se van a tratar por parte de esta coalición. Entendemos, no sabemos muy bien cuáles van a ser esas políticas porque, por un lado, nos encontramos con Batasuna, que está en esa coalición de 4, con Podemos, que nos está diciendo que en el 2017 la independencia, aboga por romper España, por la ruptura. Podemos dice que quiere que los catalanes se queden en España, pero nos habla de derecho de secesión, no sabemos si está con los nacionalistas, no lo sabemos. Izquierda Unida, no entendemos su actitud, pero también está ahí, se supone que estará y compartirá las actitudes de Bildu. Vimos a un diputado de Bildu romper la Constitución, no vimos a nadie de este cuatripartito nacionalista que se presenta en el Senado diciendo que le parecía mal, se supone que lo entiende, porque si no comparten esto, sería una estafa, y realmente lo que estarían haciendo es unirse para repartirse escaños. Hablan de que es necesario cambiar la política, pero a la primera que tienen se juntan para los escaños y no entendemos. O, opción A, se han unido porque tienen un programa en común, que se entiende que será el de Bildu, o B, se han unido por puestos y, por lo tanto, de las nuevas maneras que hablaban de política, no, son todo lo contrario. Sería partidario de un referéndum para tratar de solventar políticamente en España la cuestión catalana, incluso también todo lo que concierne a la especificidad en el País Vasco. Son partidarios de dar un paso, hacer un cambio y solucionar de esa manera, con un referéndum, con el voto de los ciudadanos, la cuestión nacionalista en nuestro país. Hemos visto a lo largo de la presente legislatura que en Cataluña existe un problema importante. Y el Partido Socialista entiende que los caminos de la ruptura y de la confrontación no sirven de absolutamente nada. Hemos visto una declaración unilateral de independencia, primero se hablaba del derecho a decidir, como el cuatripartito nacionalista de Navarra, y luego una minoría de representantes de los ciudadanos han decidido unilateralmente la independencia. Nosotros entendemos que la mejor forma de solucionar los problemas es el diálogo, y el diálogo en el seno de una reforma de la Constitución. En ese sentido, abogamos por un Estado federal donde determinadas diferencias que el pueblo catalán las tiene, como las tenemos navarros, y queremos, y Pedro Sánchez ha dicho que queremos que se preserven en nuestro modelo de reforma constitucional, pues llegar a un entendimiento. Y hay que recordar que ese modelo de reforma constitucional, donde vamos a dialogar todos, va a ser fruto de un refrendo. Las reformas de la Constitución se refrendan, es decir, se vota mediante referéndum. Ahí estará la auténtica decisión de los ciudadanos. Tiene que surgir el debate en torno al convenio económico, también el cupo vasco es otra especificidad, en este caso, del País Vasco, pero nos centremos en el autogobierno y en el convenio económico. Hay fuerzas como Ciudadanos o UPyD que plantean un debate en relación con este tema y que plantean otro sistema fiscal o de aportación Navarra-Estado, Estado-Navarra. ¿Ustedes apuestan por el convenio económico tal y como está configurado ahora o tiene que surgir un debate y establecer cambios? Pedro Sánchez estuvo recientemente en Pamplona y dijo que apostaba por el modelo del convenio económico de Navarra. Respetamos a otras formaciones políticas que legítimamente quieren acabar con el convenio económico y que lo haga Ciudadanos, pues que lo pida Ciudadanos nos parece respetable. El Ciudadanos seguramente será el partido, si le da los votos con el Partido Popular, será el que apoye a Rajoy como presidente del Gobierno. Quizá en este momento votar al Partido Popular y UPN Navarra puede poner en peligro ese convenio económico, dado que, según puede darse la situación, de que necesiten Ciudadanos y que el pago sea la desaparición. Puede ser una exigencia perfectamente. Nosotros, en nuestro modelo de reforma constitucional y refrendado por todos los secretarios generales a nivel federal de nuestro partido, hemos apostado por seguir con este modelo de convenio económico de Navarra. Si hay que hacer alguna modificación técnica, por supuesto, estamos abiertos a su mejora, enriquecimiento, porque entendemos que debemos ser solidarios con el resto de España, como también queremos que el resto de España sea solidaria en momentos determinados con Navarra. Son algunos de los pilares o ideas que plantea el Partido Socialista, la candidatura del PSN al Senado. Como hemos dicho, 5 puestos, podríamos decirlo así, 5 escaños están en liza. Hoy hemos conocido las ideas del PSN-PSOE con ayuda de Toni Magdaleno, el candidato a la Cámara Baja. Toni Magdaleno, gracias. Suerte como a todos. Muchas gracias. Abrimos así el programa con la actividad o la actualidad política. Hacemos ahora una pausa y luego seguimos con otros contenidos.